Buenas tardes, estamos con el pastor Pablo Josué Gutiérrez Arce en una materia del Seminario Bíblico Alianza, cuyo nombre es Métodos de Investigación. Como estamos viendo una fuente primaria, estamos elevando 10 preguntas a nuestro rector del Seminario Bíblico sobre el servicio ministerial. Pastor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí con ustedes y en todo lo que podamos ser de útil a Cristo. Gracias, pastor. ¿Hubo algo más del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? Bueno, yo vengo de una familia que somos tercera generación de cristianos evangélicos. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque estar inmerso en las cosas de la iglesia fue para mí muy natural desde muy niño. Cuando Dios me hizo el llamado, algo que para mí también fue gravitante es que primero yo había huido al llamado, ¿no? Crecí liderando en el seno de los jóvenes y adolescentes de mi iglesia y enfatizo esto. ¿Por qué? Porque cuando se hizo fuerte en mí la vocación, yo ya estaba estudiando en la universidad. Estaba justamente terminando mi primer año de Ciencias Químicas en la Facultad de Ciencias Químicas, la carrera de Química Pura de la Universidad Central en Quito. Y de pronto llegó la noticia de que un grupo de jóvenes de mi iglesia se iba a estudiar el seminario en respuesta al llamado, la vocación. Y fue gravitante para mí que íbamos pasando un puente, es muy conocido esto en Quito, la avenida universitaria, la iglesia bautista universitaria, y nosotros íbamos cruzando ese puente para ir a la universidad, a las clases, cuando otro joven, amigo también de la infancia cristiana, yo le compartía de estos otros que se iban a estudiar. Y él me dice: Pablo, ¿tú no has pensado en servir al Señor? Porque a ti se te nota el llamado y la vocación, y que me lo diga un contemporáneo, un muchacho, ¿me entiendes? Eso me quitó el sueño. O sea, yo ya había sentido que Dios me llamaba, me sacaba el cuerpo por algunas razones personales, familiares, pero cuando Él me dijo eso para mí me penetró profundamente. O sea, no me dejó estar tranquilo, hasta que al final respondí que sí, hice un giro a mi vida. Entonces sí, el llamado del Señor, pero para mí fue importante como mecanismo de confirmación, por decirlo así, como Dios utilizó a alguien, un joven también, que me diga eso, porque usualmente los jóvenes no hablan esas categorías, no, tú tienes llamado, vocación, pero que él me diga esas palabras fueron el instrumento de Dios final como para tomar la decisión. Y en ese contexto, ¿cómo describiría su llamado ministerial? Bueno, cuando ya empecé a estudiar en el seminario, yo lo que quería era simplemente conocer más del Señor, insisto. Yo crecí en un contexto cristiano evangélico, entonces conocer de las historias bíblicas, leer la Biblia no era una cosa para mí recién que empezaba, ¿no? A diferencia de compañeros que tuve en el seminario, yo ya había leído la Biblia algunas veces. Y no lo digo esto con jactancia, sino que lo enfatizo porque, bueno, tú sabes, estamos en una congregación liderada por un pastor que lo respeto y lo admiro mucho y enfatiza mucho la lectura de la palabra. Entonces, yo crecí en un entorno así. Entonces, ¿qué fue gravitante sobre mi vida? El hecho de que precisamente cuando ya decido estudiar en el seminario, para mí conocer la palabra del Señor fue ir a un nivel cada vez más práctico de la palabra, ¿no? Entonces buscaba eso, correlacionarlo justamente con mi vida, con mi experiencia situacional en ese entonces, y todo eso servía precisamente para como tener una confirmación del llamado del Señor. Me di cuenta a lo largo de los años de estudio que Dios me llamaba a servir en tres frentes: con el don pastoral, tengo el don pastoral, con la enseñanza, que es clave en mi vida, y tercero, también con lo que es la consejería. O sea, han sido tres cosas claves que las he alternado a lo largo de estos ya 28 años de ministerio. Wow. Gracias, pastor. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado usted en el ministerio? Sabemos que no es nada fácil. No es nada fácil. Creo que, bueno, déjame citar unos cuantos. El primero es entender que de verdad no radica en tu capacidad de poder hacer las cosas. Esto es algo que lo podemos estudiar en el seminario, que lo podemos decir, pero vivirlo es algo que nos toca a cada uno. Los ciegos hicieron el Señor vivirlo en su momento, ponerlo por práctica, ¿no? Porque sales con herramientas o de pronto tú también posees ciertas capacidades personales que has ido adquiriendo, ¿no? Profesión, saberes que uno va desarrollando, experiencia en el seno de la iglesia, y llegas a servir al Señor
y estás en una dimensión en la cual ya nada de esas cosas cuentan, porque tienes que aprender de verdad a escuchar la voz del Señor y saber que Dios quiere hacer las cosas a otro ritmo. Ahora, suelo decir esto, que no es en verdad de mi cosecha, lo aprendí a lo largo de los años con algunos mentores, ¿no? Los primeros años del ministerio, en verdad Dios está más preocupado, interesado en hacer algo en ti, antes que a través de ti. Y nosotros a veces no tiene que ver con la edad, tiene que ver más bien con la personalidad de cada uno y qué tanto le hemos permitido al Señor en verdad tratar. Pero uno se mete lleno en el ministerio y nos enfocamos más en el hacer. Y ese es el segundo desafío, que si el ministerio fluye del ser, lo que es nuestra intimidad con Dios va a ser relevante. A largo plazo nosotros ministramos más de lo que somos que lo que sabemos. Y no significa que no hay que saber, pero ministramos más de la congruencia entre el postulado y la praxis. Es decir, eso que nosotros decimos, que enseñamos, que puede resultar para algunos hasta fascinante, ¿qué tanto eso te interpela la palabra del Señor y lo estás viviendo? Entonces, cuando la gente ve que tú eres coherente con el postulado y la praxis, eso de verdad impacta vidas. Entonces, no es un asunto que uno quiera hacerlo así, sino que lo veas a lo largo del tiempo. Entonces, es un segundo desafío que constantemente he enfrentado, porque, querido Samuel, cuando uno piensa que ya lo aprendiste, como que Dios te lleva a otra instancia en la cual te toca profundizar un poco más ese aprendizaje, y es un poco difícil a veces. Es allí donde para mí siempre es un desafío constante. Y un tercer desafío yo mencionaría que es el tema de que uno tiene que aprender a no tener expectativas irreales, ni de uno mismo, ni de la iglesia, ni del ministerio en sí mismo, ¿no? Porque a veces uno puede compararse inconscientemente con experiencias que han venido con otros siervos del Señor, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo los primeros años en el ministerio en Bahía de Caracas, y tenía amigos que cuando nos veíamos en otras instancias comentaban cómo celebraban el Día del Pastor y cómo les agasajaban o cómo le daban un presente. Pues a mí nada, o sea, ni se acordaban que era el Día del Pastor. Entonces, creo yo que en esos primeros años yo caí inconscientemente en una comparación, no sé por qué a ellos los honran y esas cosas que a veces escuchas, ¿no? Cuando te olvidas de que el Señor es el único digno de honra, los demás, o sea, no, somos solamente siervos, ¿no? Pero ese periodo de tiempo fue para mí una cosa complicada porque yo sentía como que no me valoraba. Ese es el sentimiento que se alojó en mi mente y mi corazón hasta que Dios me trató. Y una vez que lo entiendes, dices, no, o sea, uno no tiene que tener una expectativa irreal, porque el Señor nos llamó a servir. Punto. Te reconozco o no te reconozco. Y una vez que uno lo logra asimilar, como que ahí en adelante puede ponerlo más en práctica. Entonces, unos cuantos desafíos que te comparto. Bueno, estamos llegando a una parte intermedia donde la pregunta es ¿cómo equilibra su vida personal y ministerial? Mira, me gusta ser franco, yo no soy el mejor ejemplo para hablar de esto. Hay gente que yo admiro mucho, como el pastor David, porque lo veo siempre muy coherente y él fue mi maestro. Y por eso digo, wow, son gente digna de admiración. Cuando digo yo no soy el mejor ejemplo es porque yo sí he tenido la tendencia a ir a los desbalances. Voy a decirte muy francamente, ¿no? Los primeros años de ministerio yo no absorbí, pero full, de tal manera que éramos solamente mi esposa y yo, y podría decir que yo la descuidaba, pero como nos estábamos insertados en el ministerio, como que eso no se percibía, ¿no? Luego vienen los hijos y uno sigue haciendo cosas con mucha intensidad. Voy a decir esto, justamente ustedes discriminan qué les sirve y qué no, ¿no? Yo era de esos pastores que yo hacía culto en cualquier época del año, y eso es bueno, pero yo recuerdo que yo el 24 yo tenía culto, el 25 tenía culto, el 31 yo hacía vigilia completa, vigilia hasta el otro día, wow. Hasta el otro día, porque así fui formado, entonces la vigilia hasta el 31. Terminábamos a las 6 de la mañana, a las 7, la gente, siempre se quedaba alguien con el desayuno, yo llegaba a mi casa a las 8 y a dormir. Y después a las 12 del día almorzaba y decía a mi esposa, voy a abrir el templo porque tal vez hay alguna alma perdida, y siempre había algún borrachito que pasaba, había el templo abierto y ahí yo me jalaba otra vez la tarde, ¿no? Hasta la noche. O uno puede sonar como que lo habla el pastor Pablo, no, pero estoy hablando desde mis errores. ¿Por qué?
porque es un desbalance. O sea, que el primero no haya ido o no haya abierto la iglesia, o sea, no pasaba nada. Pero yo tenía esa tendencia así como muy extremista. Luego en los años cuando ya fui a servir en Quito, yo recuerdo que a veces la iglesia empezó a crecer, entonces en la iglesia que me sumé al equipo pastoral, Dios nos permitió abrir un tercer culto. Y como era el único que estaba a tiempo completo, yo recuerdo que siempre los hermanos querían conversar. Entonces terminábamos todos los cultos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y siempre en el último culto había hermanos que me decían, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, claro. Me dice, pero yo también. Y si me espera, y yo cometía este error de decirles, si me espera después de Samuel, entonces va. Y me cogían las 4 de la tarde y había gente que me estaba esperando también. Entonces, qué vergüenza de decirles, vengan otro día o cuadremos para otro día. No sabía cómo yo ni decir no, ni cómo delegar en ese tiempo, equilibrar. Mi hija era pequeña, yo recuerdo que a veces con hambre me decía, ese lenguaje es universal, ya hambre. Entonces yo me reía y digo, ya. Entonces, ¿qué pasó? Que tuve que empezar a hacer una relectura de la palabra en el sentido de que el hecho de que me esfuerce tanto, o también hasta que me sobrelimite, me sobreexija, no significa que soy mejor siervo. Entonces, eso lo lleva a que uno analice profundamente, a ver, ¿cómo le pongo un equilibrio? Y el equilibrio para mí es saber que Dios es lo primero, luego está la familia y después entra el ministerio. Yo crecí bajo el paradigma anterior, ¿no? Dios, el ministerio y la familia. Y eso en términos coloquiales de esos años era bien visto, o sea, así debe ser. Un buen siervo es ese que se desvive por el ministerio aún a costillas de la familia. Pero después muchos siervos pasan la factura que ven a los hijos descarriados, etcétera, etcétera. Entonces yo recuerdo que aún eran pequeños mis hijos cuando fui confrontado seriamente por esto. Y dije, Señor, no quiero verme hacia el futuro así. Si no quiero verme hacia ese futuro, el problema no eres tú, Señor. Tampoco es la iglesia, el problema soy yo. Cómo estoy percibiendo justamente mi entrega y como un indicador de esa entrega, si el asunto es pasar tantas horas haciendo esto, ¿tú me pides realmente esto? ¿O debo ser más disciplinado, preparar líderes que pueden llevar también la carga a ellos y no significa que todo lo esté asumiendo? Entonces fue un cambio de paradigma. Lo raro es que estas cosas no son nuevas, están en la palabra. El hecho es que las apliques y que las dijeras. Entonces, ¿cómo ahora llevo un equilibrio? Es para mí ubicando este modelo en su respectivo lugar, ¿no? Dios, luego está la familia, luego está justamente el ministerio. Y ahora que los hijos van creciendo cada vez más, enfatizando, sí, pero mi esposa, porque mis hijos crecen, harán su familia, etcétera, y formarán su propia responsabilidad. Entonces, para mí, el equilibrio se lo lleva en función de ubicar bien el paradigma, ¿no? Es Dios, es nuestro hogar, porque de allí va a fluir justamente la autoridad para poder ministrar, y luego viene el ministerio. No irnos a los extremos, ¿no? Hay gente que a son de la familia, entonces no cumple con el ministerio, eso es un error. Pero yo vengo más bien del otro modelo donde estábamos, ese era el paradigma, ¿no es cierto? Si tú tienes a Dios, entonces luego está el ministerio y la familia queda al último. Entonces es un enfoque distinto. Gracias, pastor. ¿Y un mensaje para la iglesia de este tiempo? La iglesia de este tiempo creo que vive el desafío de volvernos más a la centralidad de las escrituras. Y estamos en una dicotomía. ¿En qué sentido? Hay un movimiento que enfatiza que solo la escritura, volvemos a la escritura, pero más que volverse al estudio de la palabra, lo que se han vuelto es más bien a una ortodoxia, que a veces no es ni siquiera una ortodoxia evangélica, sino queriendo hacer ciertos revisionismos culturales de la cultura judía para adquirir prácticas desde allá. Entonces, hay grupos que finalmente salen de la iglesia evangélica, se vuelven medios judaizantes, y para ellos eso es un volverse a la originalidad del evangelio y de la escritura. Digo, no, están equivocados. Con volverse a la escritura, creo yo que es la necesidad de que hoy más que nunca prediquemos la palabra a todos. Porque hay el otro extremo, gente que vive una vida muy liviana, ¿no? Muy light, yo diría, en un libertinaje espiritual. Más bien la palabra nos indica que nosotros, por ejemplo, con indicadores tan claros, ¿no?
nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, entonces eso habla de que tu vida, tu cuerpo, vive en santidad para el Señor. Indicadores tan claros como lo que la Biblia nos habla en cuanto a los hijos del Señor: marido de una sola mujer, tener los hijos en sujeción, no neófito, no dado a peleas, tantas cosas que son categorías, por decirlo así, en el ámbito moral de todo hombre y hoy hasta mujer que busca servir al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos ahora más que nunca? Volver a eso. Insistirles al pueblo, a los creyentes, que ser cristiano es ser un hombre con temor del Señor, que obedece a la palabra de Él, que no se va a extremismos, sacando la Biblia fuera de contexto, pero tampoco que tiene que ver con una, voy a decirlo con respeto, una novelería que veo que algunos tienen en el tiempo actual, ¿no? Hace unas semanas atrás estaba un país de Centroamérica y allá estaban discutiendo sobre algunos influencers cristianos, que si empiezas a ver un poco su práctica de vida, dices, pero, o sea, vida cristiana no se ve, ¿me explico? Y ya hay gente del mundo que empieza a cuestionar eso, ¿no? Pero es como que se vuelve en algunos círculos una moda ser cristiano, ¿no? Yo también tengo a Cristo en el corazón, y hablas de Cristo, pero no lo viven. Entonces creo que el mundo necesita hoy más que nunca eso, y eso es responsabilidad en la iglesia, que vean que somos sal y luz, de verdad. Y en el marco de la iglesia evangélica, ¿cómo usted la ve en los últimos años? Mira, la iglesia evangélica, y voy a hablar de manera general, tuve la bendición por años en la ciudad de Quito tener un programa de televisión en Somavisión que era interdenominacional. Y noto con preocupación que en la mayoría de las iglesias hay como un relativismo. ¿En qué sentido? O sea, hemos llegado a no caer 100% en lo que dice la Biblia, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, pero sí en una aceptación tácita de algunas conductas, algunas ideologías que no están bien. Por ejemplo, en las clases de apologética siempre suelo mencionar que hablemos de una ideología, la de género, ¿no es cierto? Entonces, hay iglesias en el mundo entero que ya han plegado con esto. Pero en la iglesia evangélica ecuatoriana, yo diría sudamericana, latinoamericana, el problema no es tanto que abiertamente, digamos, aceptamos la ideología de género, pero en cambio se la racionaliza. Para mí me preocupa cuando encuentro jóvenes que de pronto están diciendo cosas como estas, ¿no? Pero al final, si ellos dos se aman, hablando de dos hombres o de dos mujeres, el amor es amor. Entonces, ¿qué hay de malo? Porque hasta inclusive encontramos, me han dicho sus parejas, que en este mundo son monógamas, es decir, son más fieles el uno al otro que los heterosexuales. Y eso suena como un golpe en el hígado, que hay que saber cómo responder. Y digo, ¿sí hay cómo responder? Claro que sí. Primero es entender qué convicciones tú tienes. Y eso es lo primero que me preocupa, porque entonces digo, no tienen las convicciones del caso estos jóvenes. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estamos fallando los padres o la crianza de la palabra en el hogar, pero también la iglesia? Porque la iglesia no suple el hecho de la crianza espiritual que los padres deben dar, pero sí la fortalece. Y yo lo he visto muchas veces. Si en el hogar se está fallando como cabeza el varón o la mujer también está mal, la iglesia muchas veces ha venido a reemplazar ese modelo que debe ser padre y madre formándolos en la palabra. De tal manera que muchos jóvenes en la iglesia han encontrado justamente un lugar de contingencia, de auxilio. Entonces, para mí la exhortación va en las dos líneas, querido Samuel. ¿Por qué? Porque si tenemos jóvenes que están racionalizando este tipo de concepción pecaminosa, es porque en los dos frentes estamos fallando algo. Algo hemos descuidado en el plano de la familia y algo hemos rebajado en el plano de la iglesia. Voy a valorar nuevamente, mira, la congregación en la cual tú tienes el privilegio de ser parte, ¿no? Cuando estudias la palabra por sí sola te va a confrontar con muchas cosas. Pero cuando en una iglesia hacemos planes más para entretener a los muchachos, eso veo mucho en América Latina, ¿no es cierto? Que son buenas actividades que hacen, no son malas, pero cuando tú las analizas en detalle, o sea, no hay el sustento del peso de la palabra, o sea, hay más bien la intencionalidad de entretenerlos y que no se vayan. Es decir, entre tantas cosas que el joven o el adulto puede hacer, ofrezcámosle algo interesante para que venga. Pero es que no hay que ofrecer ninguna cosa para que vengan. O sea, la Biblia bien explicada
por sí mismo es interesante, para llenar la vida de los muchachos, los adolescentes, o sea, sin hacerles ninguna cosa dramática o espectacular de carrera. Entonces, eso yo veo con mucha preocupación en la iglesia de manera general. Gracias, pastor. Sabemos por la verdad de la Escritura que el Señor Jesucristo separaba un tiempo para la oración y lo vemos en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en la noche, para estar con el Padre. ¿Cómo es su tiempo, pastor? Busco, y bueno, pocas personas saben esto, pero busco todos los días tener un tiempo de oración en la oficina, en el seminario. Yo soy muy dado al estudio, pero de las disciplinas espirituales sé que la oración es una disciplina espiritual que yo debo intencionalmente hacerlo. Cuando digo intencionalmente me refiero a que el estudio, cómo Dios me formó, mi dotación, me inclina naturalmente a estar leyendo. Entonces tú me dices algo, se me despertó la curiosidad y yo sé que eso no se va a satisfacer hasta que yo vaya, lea, investigue. Entonces puedo pasar horas en eso. Pero la oración, que es tan gravitante, si intencionalmente no separo las primeras horas en la mañana, los primeros tiempos en la mañana para orar, entonces no pasa nada. Y esto en reserva, ¿no? En el seminario me ven que siempre llego muy temprano, o sea, a veces estoy desde las 7:30, a veces 7 allí. Entonces, dicen, pero usted trabaja mucho. Sí, pero lo que no les digo es que yo llego para orar solo allí, porque después ya estamos con cosas y ya se me va. Entonces puedo hacerlo tranquilo allí en la oficina y sé que no va a molestar a nadie todavía. Después de las 8 ya las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero por eso suelo hacerlo así, porque si la oración es gravitante a todos como los hijos de Dios que somos, pero si yo, en mi caso, a otros les resulta más espontáneo, ¿cierto? Estar orando constantemente. Si yo no lo hago intencionalmente, tendería a debilitarlo. Pastor Pablo, yo quiero hacer una pregunta más allá de lo que está en el texto, muy personal. Yo lo escuché predicar hace unos días atrás y la palabra de Dios por sí mismo habla. Pero dentro de mi análisis, esto es muy Samuel Miranda, yo decía, este estudio y esta predicación necesitan un número determinado de horas para poder llegar a esta conclusión, en la investigación, en todo el rol como tal. ¿Cómo se prepara para predicar el sermón? Bueno, gloria sea al Señor por la pregunta y lo que dices, hermano. Pero verás, querido Samuel, y creo que esto nos pasa a todos los pastores. Yo lo veo eso muy claramente en el pastor David. La gente puede pensar, wow, le tomó esta semana a él a mí, ¿cuánto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, 10 horas. De pronto sí, mientras investigas y todo eso y lo redactas y uno dice, ya, son 10, 12 horas que hizo. Pero yo diría, te toma también toda una vida. ¿En qué sentido? Porque hay cosas que tú vas llevando a lo largo del tiempo, o sea, vas asimilando y también vas leyendo, vas estudiando, vas vivenciándolas. Aparte de que debo decir esto también con mucha franqueza, yo tomé el desafío del pastor David con mi equipo del seminario de los devocionales todos los martes, pero también con los alumnos que están en el internado de Guayaquil. La ventaja que tenemos en Guayaquil es que como los veo todos los días y hacemos el tiempo devocional, entonces podemos ir avanzando más allá de los 3 capítulos por semana. ¿Cuál es el truquito? Sucede que ya hace algunas semanas atrás ya había pasado yo por el texto. Entonces, cuando después tuve la honrosa designación de parte de nuestro pastor de predicar, yo digo, wow, de parte del Señor cayó este texto que creo que había sido hace 2 meses, un mes y medio atrás, lo habíamos analizado con los alumnos allí. Entonces, había algunas cosas que yo las tenía presentes en mi mente, en mi corazón, y otras que durante esa semana al prepararlo fueron cobrando cada vez más vigor, más fuerza. Y ahí tú vas diciéndole, Señor, qué es lo que quieres, ¿no es cierto? Que yo transmita el mensaje. Pero sí, a todo predicador nos toma un tiempo preparar, pero aparte de eso yo diría, y es lo que tú ves en la vida del pastor David, o sea, él predica, pero detrás no solamente están las 10, 12 horas de esa semana del estudio, es una vida entera de aprendizaje. Y eso te da otro plus, yo diría, ¿no? Y uno debe reconocerlo, es el Señor, o sea, no es la lumbrera de investigación, no es el Señor que está ahí guiando ese proceso. Con mi hermano hablábamos de la predicación de ese domingo y mi hermano me hizo una comparación. Me dice, Samuel, sí son las horas, pero el tiempo que él ha dedicado como investigador a lo largo de su vida tenemos una conclusión.
conclusión así. Y todo por la gracia de Dios. Gracias, Señor. ¿Cuál es su versículo favorito? ¿Y por qué? Te lo voy a leer. A veces lo pongo en los libros cuando pongo una dedicatoria. Y es un versículo pequeño, al menos a mí me parece que es pequeño. Es el Salmo 38:9. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Por qué me encanta este versículo? Yo era un niño pequeño, entonces crecí en un entorno, que esa es otra historia. En mi familia vino el evangelio por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá, algunos se convirtieron, pero después mi papá se alejó de los caminos del Señor. Entonces, eso nos llevó a experimentar algunas situaciones críticas como familia. Yo recuerdo que una vez estaba en una iglesia, acá en Guayaquil. Mi familia materna viene de dos vertientes de iglesia, de la Unión Misionera y del Templo Quito 1 de Mayo, de la Alianza, con el pastor Miguel Lecaro. Entonces, yo estaba allí y vi justamente esto en una de esas figuritas como de palabritas, ¿no? Con un niño que estaba con este versículo y soñaba un poco de cosas. Y ahí yo como niño tenía sueños en relación a mi mamá, mi papá, mi familia, y empecé a leer este versículo, a pensar qué otras cosas yo quisiera. Entonces empecé a soñar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría algún día viajar, conocer otros lados, pero lo decía como simplemente una cosa así suelta, ¿no? Mis anhelos en ese instante eran más bien por mi familia, como un niño pequeño. Creo que todo niño que ve que hay dificultades dice: bueno, yo quiero que mi papá y mi mamá estén bien, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, en mí pegó mucho eso, porque después entendí lo del capítulo 37 también, ¿no? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Entonces, al irlo comprendiendo en la adolescencia más, yo me di cuenta que los dos están muy relacionados. Tú puedes presentar al Señor tus anhelos, tus suspiros, los sueños que tengas, y Dios los va a hacer realidad conforme a su voluntad, que es la mejor, buena, agradable y perfecta. Por eso va a decir el 37:4: deleítate así en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Te deleitas en el Señor y entonces Él va consiguiendo los sueños que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque cada vez tus sueños van a ir alineados con lo que es la voluntad del Señor. A mí me sonaba hace años en Brasil un pastor ya mayor, ya anciano, ahora está en la presencia del Señor, el pastor Francisco Líbano. Me decía: hermano Pablo, a mí pocas cosas el Señor no me ha concedido. Entonces, cuando dijo eso, yo era muchacho todavía, entonces pensé: pero se ufana él esto, o sea, como medio pretencioso me sonó eso, ¿no? Yeah. Pero como es un hombre de esa trayectoria de mayor, yo no abrí mi boca y ya. Me di cuenta con el paso de los años que lo que él trataba de decirme, que me sonaba a mí como algo pretencioso, era un hombre o mujer de Dios que camina con Él. Cada vez tú te alineas más con la voluntad de Él. Entonces, claro, mira cómo la Biblia es coherente. Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites y placeres. Mientras más tú, Samuel, le conoces al Señor, entonces no pides para tus deleites y placeres. Hay cosas que sabes que eso no es de Dios y de ahí no vas a pedir. Entonces te alineas más con la voluntad del Señor, entonces Dios te va a conceder los deseos de tu corazón, porque no estás pidiendo cosas raras. Sacar el contexto, mucha gente utiliza estos versículos para hablar de la teología de la prosperidad. No tiene nada que ver. Está hablando de un hombre o una mujer que puede conocer a su Señor y que por eso le pide alineado conforme a su voluntad. Y claro, aún las cosas que Dios no concede, okay, porque no está conforme al propósito de Dios. Y ese hombre o mujer de Dios aprende a aceptarlo y con calma. Entonces, pero es lo que te digo, Tuñaño, el resultado de un proceso de vida. Entonces, por eso me encantan esos versículos. Gracias, pastor. La pregunta formulada es: ¿qué consejo le daría a los jóvenes que sienten un llamado al ministerio? Yo la quiero plantear de esta forma. ¿Qué consejo usted le daría a esos niños, jóvenes o adultos, esas personas que reciben ese llamamiento de Dios? ¿Y cómo deben de hacer? ¿Qué deberían de hacer frente a eso? ¿Cuál debe ser el tipo de sensibilidad de los temas abiertos? Ya. Mira, decirles en todo rango etario, ¿no es cierto? Si Dios te está llamando, hazle caso, obedécele, siempre Dios se va a encargar de sustentar, siempre. Que es a veces el temor que está presente, sobre todo en algunos jóvenes o padres de jóvenes, cuando a veces sienten que Dios los está llamando al ministerio. Mira, yo más que nunca en estos últimos años, yo veo como que Dios está haciendo un despertar, de verdad.
despertar. Mira, a mí me da gozo en el corazón saber que hay mucha gente estudiando en el seminario ahora. Y compartimos este nuevo paradigma con el pastor David, que es no simplemente una frase, sino el ministerio para todos, Dios llama a todos, y claro, los que quieran dedicación tiempo completo entrarán en otro proceso, etc., ¿no? Y eso está bien, pero es que todos debemos servirle al Señor con lo que somos y hacemos. Entonces desde allí yo creo que debemos inspirar a los niños para que los niños entiendan que desde allí es una honra el poder dedicarse a servirle al Señor, y que algunos de pronto lo van a hacer con su profesión, y unos cuantos de esos niños de pronto optarán por servirle a tiempo completo con su carrera, etcétera, etcétera. Pero hay que fomentarles eso desde pequeño. Me encanta cuando el pastor a veces menciona ese tipo de cosas. Son cosas que yo he venido hace años pensando, le digo, qué bueno que hay alguien que lo dice así de frente, porque es verdad, o sea, no hay que ver como, ay, qué pena. Yo crecí en un contexto en el cual, pobrecito, ¿no? O sea, Pablo se va a dedicar al ministerio, es como que echa a perder la capacidad que Dios le ha dado. Y yo he estudiado otras cosas más, pero todo, me doy cuenta, es por la gracia del Señor, para ser útil al Señor en sus manos. Punto. O sea, más te preparas, solo le permites al Señor una herramienta más, y el Señor sabe cómo utilizar esos instrumentos. Nada más que eso. A los jóvenes decirles justamente, ninguno tenga un poco tu juventud. O sea, sé ejemplo de los creyentes, dice la Escritura, y eso va a ser determinante. Mientras un joven, una señorita, se mantenga siendo ejemplo, uno puede tener autoridad para hablarle a unos adultos. Me decía el otro día alguien, un muchacho, sí, pastor, pero los temas de matrimonio, o sea, no te vas a meter en lo que no tienes la experiencia, pero vas a dar el consejo de la palabra. Sí, entonces, tú no eres casado, pero la Biblia dice esto, a los casados y a las casadas. Entonces, no soy casado yo, pero si esto dice la Biblia, es el consejo, hermanos, y asuman ustedes. Y tú cuando te casas, decía ese muchacho, te tocas también ponerlo en práctica. Y a los que son adultos, mira, no sé si tú has escuchado eso, querido Samuel, ¿no? De los adultos que dicen, me hubiera gustado conocer al Señor de joven para dedicarle mi vida al Señor, servirle. Digo, está bien, es verdad que una vida más temprana tienes tanto por delante, pero si ahora, en la edad que sea, 40, 50, 60, 70 años, Dios te está diciendo, sírveme, sírvele. O sea, aquí hay que romper también un paradigma del mundo que creo yo que es un error. Alguna vez en Costa Rica, en un evento, le escuchaba a alguien y discrepo con eso, que él decía, si una persona, y hablando de siervo del Señor y también en la vida secular, tú hasta los 40, 50 no has logrado nada, ya, te frustraste el resto. Yo discrepo con eso, porque encuentro entonces que en la Biblia hay un poco de frustrados, pues. O sea, Moisés a los 80 recién estaba listo para lo que Dios le encargó, y era un anciano, era un hombre de 80. Entonces, no te limites por eso. Si Dios tiene 60 años, y Dios te está diciendo, ahorita, ya no llores sobre leche derramada de lo que no hiciste hace 20, 30 años atrás. Ahora es el tiempo, y obedécele para que aquí adelante puedas escribir otra nueva página en la historia de tu vida, y eso sea de honor para el Señor. Amén. Muchas gracias, pastor. Que el Señor los bendiga.